Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amadísimo Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la bendición de disfrutar de un nuevo día, Señor. Aquí estamos, oh Dios del cielo, con la gran necesidad de estar contigo, de buscar tu rostro, de buscar tu compañía, Señor, de buscar tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hoy te doy gracias, Señor, por tu misericordia renovada día a día, Señor, por salirnos al encuentro, Señor, cada mañana con tus ricas y especiales bendiciones, Papá Dios del cielo. Bendecimos en esta hora, Señor, a todos los que se unen en este tiempo devocional, nuestra cita con Jesús, este devocional, esta cita, oh Dios del cielo, que nos hemos propuesto tener contigo al comenzar el día. Gracias, Papá Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te pedimos que hoy tú nos hables, que hoy tú nos edifiques por medio de tu bendita palabra, Señor, oh Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, tengo también la bendición de compartir con ustedes este tiempo devocional, nuestra cita con Jesús. Así que en esta hermosa mañana voy a seguir compartiendo con ustedes acerca de las oraciones de la Biblia. Encontramos en la Biblia unos ejemplos espectaculares acerca de la oración realizada por diferentes personas en diferentes circunstancias, en diferentes épocas, en diferentes lugares. Situaciones que quizá usted y yo podemos enfrentar en algún momento. Y qué bueno que la Biblia nos enseña acerca de cómo nosotros podemos responder, cómo nosotros debemos actuar. ¿Por qué? Porque hay ejemplos, hay testimonios muy grandes de oraciones que Dios respondió, que Dios escuchó. Pero la Biblia nos muestra cuáles son esas pautas, cuáles son esas claves, ¿cierto? Que hicieron de estas oraciones oraciones efectivas, oraciones poderosas. Así que recordemos el versículo bandera, digámoslo así, respecto a la oración que yo les he venido citando en estos últimos días. Encontramos que la palabra de Dios nos da esos modelos de oración que nos permiten que orar conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que el verso que hemos venido encabezando nuestros devocionales es Primera de San Juan 5, 14 y 15, que nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que nosotros le hemos hecho. Así de que no se olvide de ese versículo, téngalo siempre en cuenta. Hemos venido hablando de esas pautas, de esas claves, digámoslo así, para tener en cuenta siempre en la oración. En primer lugar, debemos tener en cuenta en esta ocasión que la oración no es dar órdenes a Dios. A veces caemos en el error de querer ordenarle a Dios que haga las cosas, ordenarle a Dios que nos responda, ordenarle a Dios que haga el milagro. Nosotros no estamos en esa posición de darle órdenes al Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para darle órdenes al Señor? Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Padre, el Todopoderoso. Luego, qué importante, nos quede bien claro de que la oración no es darle órdenes al Señor.
En segundo lugar, la oración es una herramienta. Veamos la oración como una herramienta. Otros la podríamos catalogar como un arma, ¿cierto? Un arma poderosísima. Y como usted la quiera llamar, está en lo correcto, porque la oración es una herramienta que nos permite accesar a la presencia del Señor, que nos permite comunicarnos con Dios y poder expresarle y plantearle a Él y presentarle a Él nuestras necesidades. La oración es una herramienta valiosísima que nunca podemos ni debemos dejar de lado. En tercer lugar, Dios escucha toda oración. Son pautas básicas que debemos tener en cuenta. Dios escucha toda oración. Eso lo debemos tener muy presente, ¿sí? Y finalmente, la oración es un acto de adoración. Qué bueno es que usted no llegue directamente con la lista de mercado, con la lista de peticiones al Señor, sino que usted prepare el ambiente, prepare su corazón, ¿cierto? Como la persona que va a orar y que va a pedirle al Señor, prepare su corazón, alinee su corazón con la voluntad de Dios. Revise si en su corazón hay actitudes y conductas que no agradan a Dios, que hay pecados inconfesos. Y entender que cuando lleguemos a la presencia del Señor debemos llegar con adoración y con alabanza, ¿sí? No llegar de una que a expresarle al Señor y a darle las órdenes al Señor de lo que nosotros estamos requiriendo, necesitando. En cuanto a la respuesta de Dios, es muy importante que usted considere estos aspectos, ¿sí? La respuesta de Dios. La respuesta de Dios puede ser afirmativa, ¿sí? Puede ser afirmativa. Y no todas las veces Dios nos va a responder de la misma manera. Porque Dios conoce nuestro corazón, conoce eh, mm, las intenciones de nuestro corazón y Él como Padre sabe realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Recordemos que Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, es un Dios que no está para complacernos a nosotros caprichos. Él está como buen padre que es, está para suplir nuestras necesidades. Y entonces es muy importante entender que la respuesta de Dios en algún momento puede ser afirmativa y nos llena de gozo. Pero también debemos estar preparados para cuando el Señor nos responda de otra manera. Él nos puede decir, espera el tiempo correcto, esperar el tiempo perfecto, el tiempo apropiado. El tiempo del Señor es el mejor tiempo. Salomón nos escribe en Eclesiastés capítulo 3, verso 3, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Así de que nosotros a veces caemos en la premura, ¿cierto? De querer las cosas ya, de querer las cosas inmediatamente. Entonces el Señor nos puede responder, espera, ¿sí? Espera el tiempo apropiado, el tiempo correcto. No es el momento, no es la temporada, no estás preparado. Entonces el Señor nos puede poner a esperar, ¿cierto? Recordemos si a veces nos impacientamos porque Dios nos responde en el mismo día o al otro día. Recordemos ejemplos en la Biblia. ¿Cuántos años tardó el Señor en responderle a Abraham, al padre Abraham? 25 años. Sí, tardó la respuesta, pero la respuesta llegó. Durante esos 25 años, durante ese tiempo de espera, pues no podemos caer en la desesperanza, sino que vemos que Abraham antes se fortaleció en su fe. Dice que él se fortaleció en fe. Y por eso finalmente su fe le fue contada por justicia. Y él pudo ver cumplida la promesa del Señor cuando le dio un hijo en la vejez, a pesar de su edad, a pesar de la edad de su esposa, de la esterilidad de su matriz. Y Dios le da su hijo. En tercer lugar,
no es lo que tú necesitas, te puede decir Dios. Eso usted no lo necesita, ¿sí? Porque es que a veces somos como niños. Y el niño puede tener su cuarto lleno de juguetes, pero él se empecinó en que en la tienda de que su papá o su mamá tienen que comprarle otro juguete. No lo necesita. ¿Por qué? Porque en la casa, en su cuarto, hay muchos juguetes que quizá no los disfruta. Entonces, el Señor nos puede responder, eso tú no lo necesitas. ¿Sí? Porque recuerde que Dios es nuestro Padre. Es un Padre sabio que realmente sabe y conoce lo que nosotros realmente necesitamos. Y Él como un buen Padre no nos va a suplir las cosas por nuestra insistencia y por nuestra persistencia, como lo hacen los niños. Un niño en una tienda le hace una escena, una pataleta, ¿cierto? En otra parte dicen berrinche a su papá para que, pero el papá por no pasar vergüenza, inmediatamente accede a satisfacer la demanda, en este caso la petición, ¿cierto? De su hijo para que no llore, para que no le haga más el show. Pero resulta que Dios no es así. Dios sabe realmente lo que necesitamos. Entonces, y finalmente, no también es una respuesta de parte de Dios. Y en las cuatro alternativas que he planteado, Dios seguirá siendo Dios y nosotros seguiremos siendo sus hijos. Y nada tiene que cambiar independiente de la respuesta que venga de Dios. Estamos llamados a alabarle, a adorarle, sea cual sea la respuesta. Y esa debe ser la actitud correcta en el corazón del Hijo de Dios. Estar siempre dispuesto a gozarse con el sí, con la aprobación del Señor, pero también a darle gracias y adorarle porque te dijo que no. Porque entendemos que cuando Él nos dice que no, Él sabe, Él conoce, ¿sí? Lo que realmente necesitamos. ¿De qué nos estará librando el Señor? ¿De qué nos estará el Señor guardando? Pero muchas veces por nuestra insistencia, y nos vamos muchas veces en contra de la voluntad del Señor. Cuando el Señor nos ha dicho que no, entonces buscamos la vuelta y terminamos haciendo nuestra, nuestra voluntad. Y es allí donde vienen los problemas y vienen las consecuencias. Entonces, en primer lugar, la pauta y la clave principal, independiente de la respuesta, tiene que permanecer nuestra confianza en Dios. Dios no dejará de ser Dios, nunca. Y nosotros no dejaremos de ser hijos de Él. Entonces, debemos tener en cuenta que independiente de la respuesta, siempre tendremos que confiar en Dios. Aprender a confiar en Él, porque Él es bueno, porque Él nos ama con amor eterno. Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos dio la salvación por medio de su Hijo. Entonces, siempre nuestra confianza en Dios no puede ser afectada por una respuesta negativa ante una petición. Hoy vamos a hablar de un ejemplo bien particular. Es la oración de un hombre llamado Eliezer o Eliezer. ¿Sí? Este hombre era siervo de, de, de Abraham. ¿Sí? Era siervo de el padre Abraham. En Génesis 24, vamos a ver estos dos versículos y vamos a ver la petición y la oración que hizo este hombre. Era un siervo, ¿sí? que trabajaba para Abraham. ¿De dónde él aprendió a orar? Bueno, de su jefe, de su patrón, de su amo, en este caso Abraham. Y Abraham le encomienda a él una labor, una misión, de ir a buscar esposa para su hijo Isaac. Y lo manda a
donde sus familiares. Él no lo manda a cualquier parte a buscar esposa para sus hijos, para su hijo Isaac. Lo manda a la tierra de su familia. Y efectivamente, vamos a ver aquí en la palabra del Señor por qué este siervo, Eliezer, o Eliezer, tuvo éxito en esa misión que le encomendó su amo, Abraham, en este caso. En Génesis, perdón, capítulo 24, encontramos en el versículo 12 al 14 y nos dice textualmente la palabra del Señor. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente del agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que beba, y ella respondiere bebe, y también diere de beber a tus camellos, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Mire la petición, una petición concreta. Eliezer tenía que ir a buscar esposa para el hijo de su amo, Abraham. Y Dios estaba en control de todas las cosas. Y la petición de Eliezer está concreta, de una manera concreta. Dios, que me vaya bien en lo que haga. Que me vaya bien en este viaje. Que tenga éxito en este emprendimiento. Que tenga éxito en este negocio. Que tenga éxito en esta nueva etapa de mi vida. En este viaje que voy a realizar. ¿Sí? Dios, que me vaya bien en lo que haga. En síntesis, esa era la petición de Eliezer. Estamos hablando de que este hombre era un servidor antiguo, muy antiguo de la casa de Abraham. ¿Sí? Era un hombre de confianza en Abraham, un hombre de mucha experiencia, un hombre que había caminado con Abraham y había estado al lado de Abraham. Y seguramente él aprendió de Abraham a dirigirse a Dios, a reconocer a Dios, a orar a Dios. Entonces, este hombre, servidor de Abraham, era un hombre de confianza. En segundo lugar, la oración es para todos. O sea que la oración no es exclusiva de algunos. La oración es para todos. Aquí estamos hablando de un siervo, de un sirviente. Y este hombre no tuvo ningún reparo en dirigirse ¿a quién? Al Dios creador del universo. Para hacerle una petición. Qué importante entender que Dios no mira títulos, que Dios no mira posiciones, Dios mira el corazón. Y Dios escucha la oración de toda persona, independiente de su posición social, económica, ¿sí? Del estrato social, de su procedencia. Dios no es tan prejuicioso como nosotros, ¿sí? De que estratificamos a la gente y ponemos a la gente en estratos, por categorías. No, para Dios todos somos iguales, ¿cierto? Tenemos los mismos derechos porque Él es nuestro creador. En tercer lugar, la respuesta que nosotros recibimos del Señor beneficia también a otros. Aquí es importante. Fue Eliezer el que hizo la oración y él estaba pidiendo que él tuviera éxito en el viaje. Pero no era una oración egoísta, era una oración donde él estaba pidiendo
que Dios respondiera a la necesidad y a la petición de su amo, Abraham. Entonces, aquí vemos que es una oración desprovista completamente de egoísmo, ¿sí? Y entonces la respuesta que Dios le da a Eliezer, bendice a quién? Abraham, y bendice a Isaac, y bendice la descendencia de ellos. ¿Por qué? Porque la joven que él escogió, él le pidió señales al Señor. Y así efectivamente aconteció. Y la respuesta de Dios fue inmediata. Cuando él hace la oración y él dice, Señor, que la chica que venga acá y que a la cual yo le diga, dame de beber, y ella incline su cántaro para que me dé agua, y también diga, le daré agua a tus camellos, que esa sea la elegida, la escogida, para que sea la esposa de el hijo de mi amo Abraham. Es una historia maravillosa porque nos permite entender cómo a veces nosotros desperdiciamos el recurso tan poderoso que es la oración. Y entramos en preocupaciones, entramos en angustia, en cavilar y cavilar, y en razonar y tratar de solucionar las cosas a nuestra manera. O simplemente poniendo nuestra confianza en las manos, en los hombres. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos aspectos a la hora de orar. Debemos orar sin desmayar. Es importante, a veces nos cansamos. Orad sin cesar, nos dice el apóstol Pablo. Debemos orar sin desmayar. Dios siempre escucha y siempre responde. Ya vimos esas 4 maneras a través de las cuales Dios nos puede llegar a responder. Respuesta afirmativa, ¿sí? Respuesta que debemos esperar el tiempo correcto, ¿sí? En tercer lugar, no necesitas lo que estás pidiendo. Y finalmente, la respuesta puede ser un no definitivo y rotundo de parte del Señor. Entonces, debemos orar sin desmayar y saber de que Dios siempre escucha nuestra oración. Yo quiero que en esta mañana usted realmente pueda especificar, pueda tener claro en su corazón su necesidad, su real necesidad. Recuerde que Dios no está para satisfacer caprichos, ¿cierto? Hay deseos que tenemos. Y si esos deseos están alineados con la voluntad de Dios, tenga la absoluta seguridad de que Dios va a responder, de que Dios nos va a dar la respuesta. Y debemos aprender a ser pacientes. Pacientemente esperé, Jehová, decía el salmista, pacientemente. Recordemos que la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Y es la impaciencia, lo contrario, la antítesis de la paciencia, la que muchas veces nos lleva a cometer gravísimos errores de los cuales después tendremos que lamentarnos. Ciencia, ¿cierto? Es muy importante a la hora de orar, ¿sí? De orar. Y la perseverancia, no dejar de orar. Recordemos el ejemplo de aquella viuda, ¿cierto? Que visitaba a aquel juez injusto. Y Dios hace referencia a la insistencia de ella. Y pone a esta mujer como ejemplo de perseverancia en la oración. Recordar también, muy importante, que a través de nuestras oraciones no podemos caer en el error de darle órdenes al Señor, porque el Señor no es nuestro siervo, nuestro sirviente, nuestro mandadero. ¿Sí? Debemos tener en cuenta de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre,
que nosotros le debemos a Él reverencia, que a Él le debemos nosotros honor, cierto respeto. Ese es el temor de Dios, ¿sí? Entender que la oración, ese vehículo, esa herramienta, esa arma poderosísima, la tenemos a nuestro alcance en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Pero ¿cómo se nos olvida a veces? Porque puede más el desespero, puede más la presión, puede más los temores, ¿sí?, que vienen a nuestra vida, y entonces se nos olvida que una oración puede cambiarlo todo. Una oración hecha con el corazón, una oración hecha con sabiduría, con inteligencia y sobre todo con humildad puede cambiar la circunstancia que estemos viviendo. Recordemos que Dios escucha toda oración. Y, y vemos en el ejemplo que estamos usando en esta mañana. Entonces, dice más adelante, y aconteció en el versículo 15 que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido en Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de beber, de darle de beber, entonces también dijo: también a tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro a la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. ¿Se imagina cuántos litros de agua se bebe un camello? No tengo en este momento el dato, pero el camello toma bastante agua porque ellos tienen que estar en altas temperaturas en el desierto. Y un camello puede durar varios días porque tienen una buena reserva de agua en su cuerpo. Entonces, esta mujer, esta doncella, llamada Rebeca, ¿sí?, fue la respuesta de Dios a la oración de Eliezer. Y también a la petición de ¿quién? De Abraham, el padre Abraham. Entonces, mire la oración que le hace al Señor. Y le pone ¿qué? Señales específicas. Y así como él se lo manifestó al Señor, así aconteció. Maravilloso saber de que Dios responde, de que Dios escucha nuestras oraciones y que Dios está complacido, Dios se complace en respondernos, en bendecirnos, en prosperarnos. Así de que no desmayemos, no, eh, no miremos hacia atrás, no dejemos que el desánimo se apodere de nosotros, porque así como Dios le respondió a Eliezer, ¿sí?, también te puede responder a ti y a mí. Solamente que tengamos la actitud que tuvo Eliezer, de dirigirse a Dios con reverencia, de dirigirse a Dios presentando de una manera clara y específica su petición. Es una pauta muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de Nehemías,
¿Recuerdan? Nehemías fue específico para orar a Dios. Y fue específico cuando tuvo la oportunidad de hablar con el rey y contarle todo lo que le acontecía y esbozarle al rey el plan que ya tenía para reedificar los muros de Jerusalén y las puertas. Hablamos también en esta mañana, el día de ayer, en la mañana, estuvimos hablando del rey Ezequías ante las amenazas del rey de Asiria. Entonces, saber de que él fue concreto. A veces nosotros no somos concretos a la hora de orar. Especulamos mucho y Dios de pronto dirá, aunque Dios todo lo sabe, bueno, ¿qué era lo que quiere? ¿Qué era lo que quiso decir? Porque a veces le expresamos tantas cosas al Señor, pero no somos concretos. Y aquí vamos a ver en la Biblia todos esos ejemplos, ¿sí?, de oraciones que se hicieron a Dios y que fueron respondidas. ¿Pero por qué? Porque fueron bien planteadas, bien presentadas delante del Señor. Así que vamos a orar y vamos a darle muchas gracias a Papá Dios por permitirnos en esta mañana meditar en su palabra. Amadísimo Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor. Tu misericordia infinita, tu misericordia que se renueva de día en día. Gracias, Señor, por la oración, porque es la herramienta, es el recurso que tú nos has dado, Señor, para que podamos conectarnos contigo, para que podamos accesar a la presencia de tu trono, Señor, y poderte presentar a ti, Señor, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros planes, Señor. Muchas gracias, Papá Dios del cielo, por la vida de todos estos hombres allí en la Biblia, Señor, que vivieron experiencias muy difíciles, apremiantes, de vida o muerte, pero en su angustia clamaron a ti. En su angustia buscaron tu rostro. En su angustia hicieron de la oración un estilo de vida. Hicieron de la oración el recurso más apropiado, más poderoso para encontrar la respuesta de parte tuya. No sé cuál situación puede estar viviendo usted. Usted puede estar enfrentando situaciones similares a las que enfrentaron estos personajes de la Biblia. Y cada uno de nosotros puede estar experimentando pruebas, dificultades, enfermedades, persecución, envidias, en fin, muchas situaciones, problemas familiares, problemas económicos, problemas financieros, problemas quizá con algún vecino, con algún familiar, enemistades, pleitos, muchas cosas que usted puede estar viviendo y que le roban la paz. Quizá problemas con sus hijos, quizá un hijo que está distanciado, que está atrapado quizá en un vicio, en una adicción. Sea cual sea el problema, sea cual sea la dificultad que usted pueda estar viviendo, recuerde estas claves, estas pautas que Dios nos da a través de su palabra. Porque recordemos que las cosas que se escribieron en este precioso libro se escribieron para nuestra enseñanza. Y allí vamos a encontrar, ¿cierto? Hasta ahora hemos visto el caso de Nehemías, hemos visto el caso de Ezequías, el rey, y hoy vemos el caso de un hombre muy humilde, de un siervo, de un sirviente de Abraham. La oración del rey Ezequías fue escuchada por Dios. La oración de Nehemías, que también
era un copero, ¿sí? Un siervo del rey. Y aquí vemos también en esta mañana un humilde hombre, ya de avanzada edad, de mucha experiencia, porque ha estado muchos años al servicio de Abraham, al cual Abraham le encomienda una labor muy importante, una labor sumamente importante para Abraham y para los planes de Dios, que era escoger esposa para su hijo Isaac. Y no mandó a cualquiera, mandó al siervo quizá de más experiencia, al que había demostrado más fidelidad, al que había demostrado temor de Dios, y lo envía a esta misión. Y tener la actitud que tuvo Eliezer, de acercarse a Dios con reverencia, de pedir aún esa respuesta para bendecir a su siervo, a su amo Abraham. Una oración desprovista de todo egoísmo. Y Dios mira el corazón y Dios responde. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Te pedimos, Padre del cielo, que nos sigas enseñando a través de tu palabra. Enséñanos a orar. Le pidieron los discípulos de Jesús. Ellos no le pidieron, Señor, enséñanos a multiplicar los panes y los peces. Ellos no le pidieron, Señor, enséñanos a nosotros a convertir el agua en vino. Ellos no le pidieron absolutamente nada de eso, sino que ellos le pidieron, enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta de que la oración era la clave en el ministerio de Jesús. Porque el Señor Jesucristo no se movía, no hacía nada antes de orar, antes de conectarse y comunicarse con su Padre. Y por eso ellos piden de esta manera: enséñanos a orar. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes a orar. La Biblia nos enseña a orar. La Biblia nos enseña modelos de oraciones hechas por hombres y mujeres, hechas por familias, hechas por pueblos, por ciudades y naciones ante ti, Señor, y que fueron oídas, fueron escuchadas y obtuvieron respuesta, Señor. Tu oración y su petición no van a ser la excepción. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Papá Dios del cielo. Te damos en esta mañana, te pedimos que bendigas el resto de este día. Hoy estamos terminando. La voz del sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La voz del sanador. En línea al aposento alto, 27 y 28 de agosto. Prepárate.
high.